República de Nicaragua, miércoles 21 de enero de 2026. Hoy vamos a tomarle el pulso a la vida oficial del país a través de su diario oficial. Veremos cómo se regula la confianza en profesiones clave como la de contador público y qué tipo de sustancias químicas se autorizan para entrar al campo. Exploraremos también cómo se gestiona un recurso tan vital como el agua, a quién se le otorgan concesiones y con qué fines. Y finalmente, echaremos un vistazo a decisiones judiciales que afectan la vida de las personas y al registro de los nuevos profesionales que se gradúan en las universidades. Es una radiografía fascinante de la maquinaria de un Estado en un día cualquiera. Y es una radiografía que revela las tensiones ocultas que existen en esa maquinaria. Tensiones. ¿A qué te refieres? Pues entre la necesidad de control y la libertad económica, por ejemplo, o entre la explotación de recursos y su conservación, y también entre las tradiciones legales y las aspiraciones de una nueva generación. Esos documentos, que a primera vista parecen áridos, burocráticos, están llenos de esas historias. Si empezamos por la regulación de los profesionales, ya se ve esa tensión. De acuerdo, empecemos por ahí. Lo primero que salta a la vista son varios acuerdos de contador público autorizado que emite el Ministerio de Educación. Y ojo, no son autorizaciones nuevas. No, son renovaciones de quinquenio. Exacto. Tomemos el caso del licenciado Saúl Josué Arauz Mercado. Cada 5 años tiene que pasar por este proceso para revalidar su permiso. Y no es un trámite simple. Para nada. Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Para conseguir esa renovación, el licenciado Arauz Mercado tuvo que presentar 3 documentos, que son, los pilares de este sistema. Ok. Primero, su permiso anterior, que ya venció. Segundo, una constancia de ser miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Y tercero, y esto es lo más llamativo, La fianza de contador público. exacto, una fianza emitida por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reseguros, el INICER. Me detengo en eso de la fianza. Porque no es solo un diploma o una membresía a un club profesional. Es una garantía financiera. Totalmente. Es como si el Estado le dijera al contador: confiamos en tu capacidad, pero esa confianza debe tener un respaldo económico, uno tangible. Exacto. Y esa es la clave del concepto que el propio documento menciona. El contador es un depositario de fe pública. Claro. No es una confianza abstracta o un mero formalismo, no. Está anclada en mecanismos muy concretos. El colegio profesional valida su actualización y su ética, y la fianza del INICER actúa como un seguro contra negligencia o, malas prácticas. Es un sistema de pesos y contrapesos. Claro, porque un error o un acto de mala fe de un contador puede tener consecuencias económicas enormes para una empresa o para el propio fisco. Pero hay un último paso que me parece casi una ironía burocrática. A ver. El punto tercero del acuerdo le ordena al propio contador que pague de su bolsillo para publicar este mismo acuerdo en la Gaceta. O sea, debe anunciar públicamente que está autorizado y el costo de ese anuncio corre por su cuenta. Es que es la culminación del principio de corresponsabilidad, ¿te fijas? El Estado regula, Ajá. el gremio profesional vigila, la aseguradora garantiza y el propio profesional financia la transparencia de su estatus. Wow. Vemos este mismo patrón exacto en los casos de Alicia del Carmen Cruz López y William Patrick Gutiérrez Espinosa. Es un sistema robusto, sí, pero que también impone una carga económica y administrativa considerable sobre el profesional. Claro, y te deja pensando. Plantea la pregunta de si este sistema realmente previene el fraude o si es solo una barrera de entrada más. Entonces el Estado está certificando la confianza en sus profesionales, en su capital humano. Pero también tiene que regular las herramientas, los insumos que esas industrias utilizan. Y eso nos lleva a un área mucho más tangible: los químicos que entran al país. Así es. De la confianza pasamos a la toxicidad controlada. La Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas publica 2 edictos, y a primera vista parecen simples registros de productos, pero nos cuentan una historia. ¿Sobre qué? Sobre la agricultura nicaragüense y su lugar en el comercio global. Ok. El primer edicto es para un producto llamado Plagor 6-CE. Es un insecticida agrícola, y su componente activo es el spinetoram. Lo interesante es quién lo solicita: una empresa china, Pilar Kim Shanghai Co. Ltd. Y el segundo es muy parecido. Sí, un nematicida,
para combatir gusanos en el suelo, llamado Vanish 50CE. Su compuesto es fluopiram y lo solicita Tikal AgroSolutions, pero el producto también es de origen chino. Aquí lo que estamos viendo es la puerta de entrada oficial a la tecnología agrícola extranjera. Y esto nos habla de un dilema global, pero en un contexto muy local. ¿Un dilema? Claro. Por un lado, Nicaragua necesita estos insumos avanzados para mantener la productividad, la competitividad de esos cultivos, ¿no? Probablemente para productos de exportación clave como el café, el maní, la caña de azúcar. Son herramientas necesarias en la agricultura moderna, sí. Pero por otro lado, La dependencia. precisamente, esa dependencia de empresas extranjeras, en este caso chinas, para la seguridad y productividad agrícola es un factor estratégico enorme. No se trata solo de un insecticida, se trata de la cadena de suministro que alimenta al país. Y a sus exportaciones. Entiendo. Y la publicación en el diario oficial tiene una doble función. No es solo un trámite para el que importa, es un aviso público. Le está diciendo a la sociedad, atención, Exacto. estas sustancias, spinetoram y flupuiram, van a estar presentes en nuestro mercado, se van a aplicar en nuestros campos y, por extensión, formarán parte de nuestro ecosistema agrícola. Es el Estado ejerciendo su rol regulador. Decidiendo qué tecnologías foráneas se integran a su modelo productivo. Cada uno de esos edictos es una pequeña pero significativa decisión de política agroindustrial. Y si hablamos de agricultura e industria, inevitablemente tenemos que hablar del recurso más fundamental de todos, el agua. De los químicos que se añaden a la tierra, pasamos al agua que se extrae de ella. Y aquí, los documentos de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, nos presentan un rompecabezas con dos casos muy distintos. Un verdadero contraste. Y revela las prioridades en la gestión de este recurso. El primer caso es una concesión grande, a largo plazo, para una sociedad mercantil privada. Agrícola San Jerónimo, S.A. Esa misma. Se les otorga el derecho de aprovechar aguas subterráneas de 3 pozos por un periodo de 5 años. Y la escala es impresionante. Los números son muy específicos. El pozo 3 y el pozo 6 son para uso agropecuario y suman entre los dos casi 230,000 metros cúbicos de agua al año. Una barbaridad. Pero el pozo 9 es aún más interesante. Tiene un uso triple autorizado. Consumo humano, agropecuario e industrial, con más de 110,000 metros cúbicos. En total, más de 340,000 metros cúbicos anuales para una sola empresa. Y al mismo tiempo, se ordena la clausura de un cuarto pozo, el pozo 4. Esa orden de clausura es clave. Sugiere que esto no es un cheque en blanco. La ANA está haciendo una gestión activa, posiblemente para prevenir la sobreexplotación de un acuífero, diciendo, pueden usar estos 3, pero este otro debe cerrarse. Es un acto de balance, sí. Sin embargo, la cantidad de agua es enorme. Nos da una idea muy clara de dónde está el verdadero consumo de agua en el país, en la agroindustria a gran escala. Totalmente. Y ahora viene el contraste. La segunda concesión es para una entidad estatal, la Empresa Portuaria Nacional, y es radicalmente diferente. Sin nada que ver. Es una autorización temporal, solo por 450 días. El volumen es minúsculo en comparación, 3,010 metros cúbicos, y la fuente es superficial, del río San Isidro. Pero lo que más me llama la atención es el uso autorizado. Es increíblemente vago. Cito, otros no especificados en el que el agua es un componente o factor relevante. Sonríe. A ver, a primera vista no tengo idea de qué podría significar eso. Es una de esas joyas del lenguaje burocrático que puede significar todo y nada. Claro. Lo más probable es que se trate de necesidades operativas de corto plazo para un proyecto específico. Podría ser para la compactación de terreno en una obra de construcción, para el control de polvo, o incluso para la mezcla de concreto. Es un uso auxiliar. La diferencia es abismal. Por un lado, una concesión de cientos de miles de metros cúbicos para sostener el negocio de una empresa privada por 5 años. Y por otro, una cantidad mínima para una necesidad temporal de una empresa pública. El Estado está midiendo y asignando el recurso con coordenadas geográficas exactas en ambos casos. Pero las prioridades y las escalas son un reflejo de la estructura económica, ¿no? Y nos deja pensando en la presión sobre los recursos hídricos. Claro. Ver estas asignaciones tan detalladas sugiere que el agua no es un recurso que se da por sentado. Se mide, se asigna, se gestiona activamente, lo que probablemente indica que en ciertas regiones la competencia por el agua es una realidad palpable.
De la gestión de los grandes recursos del país, pasamos ahora a la protección de los recursos de una sola persona. La sección judicial nos trae una historia mucho más personal. Sí, es un caso en Jugalpa. Una jueza ordena la cancelación de un certificado de depósito a plazo fijo del banco Lafice Bancentro. Y el monto no es menor. Son casi $44,000. Es un procedimiento legal fascinante que nos muestra cómo el sistema protege el patrimonio de una ciudadana. Lo que probablemente ocurrió aquí es que a la titular de ese depósito, a la dueña del dinero, se le perdió o le robaron el certificado físico, el papel. ¿El título valor? Exacto. Y eso significa que quien lo posea podría, en teoría, intentar reclamar los fondos. Entonces, este edicto judicial publicado en la Gaceta funciona como un aviso público a todo el mundo. Es el sistema diciendo, atención, aquel documento con este número de serie específico queda oficialmente invalidado. Es solo un papel sin valor a partir de ahora. Anula el documento original antes de que el banco pueda emitir uno nuevo y seguro para la titular. Y esto me lleva a pensar en algo. En la tradición y la modernidad. A ver. En una era digital, donde todo es electrónico, ¿por qué sigue siendo necesario publicar un aviso en un diario oficial impreso? Es una buena pregunta. Supongo que tiene que ver con la tradición legal, con la idea de que la publicación en el Diario del Estado constituye la notificación pública definitiva, la más formal y legalmente vinculante que existe. Más allá de un correo electrónico o un aviso en una web que pueden ser vulnerables. No ser vistos por todos. Es el peso de la ley anclado en un medio físico. Garantiza que existe un registro permanente e inalterable. Es la ley protegiendo el ahorro de toda una vida, de una persona usando un mecanismo que tiene siglos de historia. Y de la protección del patrimonio de una persona, llegamos al final a la creación del futuro patrimonio del país, su capital humano. La sección de universidades que casi parece, no sé, los créditos finales de una película. Sí, con una larga lista de registros de títulos profesionales. Es una fotografía del talento que el país está generando. Y los nombres de las universidades nos cuentan historias, ¿no? Muchísimas. Vemos graduados de la Universidad Nacional Politécnica, que es una institución técnica clave, pero también de la UNCPGL, que es la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, antes la UCA. Con un enfoque en gobierno, en liderazgo. Y de la Huracán, detengámonos en la Huracán porque es fascinante. Es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Ajá. Es un pilar educativo para las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de una región con una identidad cultural muy fuerte y distinta al resto del país. Ver sus graduados registrados aquí es ver la validación oficial de ese proyecto educativo intercultural. Y luego están las carreras. Hay de todo, ingenieros en sistemas, en diseño y construcción, licenciadas en administración de empresas, en banca y finanzas. Pero me llama la atención la enorme cantidad de licenciados en diseño integral de comunicación. A mí también. Es la carrera que más se repite, por mucho. Y te preguntas, ¿será que estamos ante un boom de la industria creativa en Nicaragua? ¿O al contrario, ante una posible saturación de ese mercado laboral? Es la pregunta del millón, sin duda. Pero nos dice algo muy importante sobre las aspiraciones de una nueva generación. Claro. Ya no son solo las carreras tradicionales como derecho o medicina las que dominan. El diseño, la comunicación digital, la educación virtual, también vemos un máster en educación virtual, son un espejo de hacia dónde creen los jóvenes que se dirige el futuro del trabajo. Cada uno de estos títulos es la culminación de años de esfuerzo y el inicio de una vida profesional que ahora el Estado reconoce y valida oficialmente. Exacto. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Un solo ejemplar del diario oficial nos ha mostrado la compleja red de regulaciones, derechos y obligaciones que conforman el día a día de un país. Desde la fianza que respalda la confianza pública en un contador, Hasta la concesión de agua medida al milímetro para un cultivo de exportación. pasando por la decisión de qué químicos extranjeros pueden usarse en sus campos, la protección del ahorro de una ciudadana a través de un edicto centenario y la certificación de los sueños y el esfuerzo de cientos de nuevos profesionales. Es el Estado en acción, en sus múltiples facetas, como regulador, como gestor de recursos, como garante de la justicia y como certificador del conocimiento. Lo cual nos deja con una última reflexión.
Hoy hemos analizado el pulso de un solo día, una instantánea. Pero, ¿qué patrones más amplios podríamos descubrir si analizáramos las publicaciones de todo un año? Esa es la pregunta clave. ¿Veríamos un aumento sostenido en las importaciones de insumos de ciertos países, señalando un realineamiento geopolítico? ¿Detectaríamos un cambio en las carreras más demandadas, anticipando transformaciones en la economía? ¿O notaríamos una creciente presión sobre los recursos hídricos en regiones específicas, alertando sobre futuros conflictos ambientales y sociales? Cada uno de estos avisos oficiales es un dato. Y juntos, a lo largo del tiempo, no solo cuentan una historia, sino que nos permitan leer el código fuente de la evolución de una nación.